Mucha gente piensa que cuidados paliativos y muerte es lo mismo. Un subidón de adrenalina, como estando grave, tú has arrebatado un paciente de las garras de la muerte. No le diga nada que se va a poner peor, se va a morir. Esto se llama conspiración del silencio. Bueno, ¿qué significa la eutanasia? Pienso que nadie en pleno siglo XXI debería vivir con dolor. Yo no olvido mi primer paciente para plantear una sedación paliativa. Te voy a dormir, no vas a despertar. Que la muerte es una parte más de nuestra vida. Estamos escondiendo la muerte. ¿Pero dejamos de existir cuando morimos? Buena pregunta y difícil. Bienvenidos a todos y todas al cuarto capítulo de La Grieta, aquí en nuevo set que tenemos montado. Hoy tenemos un capítulo en el que queremos hablar de cuidados paliativos y de la muerte, que es un tema que a las personas, a los seres humanos, creo que le damos la espalda porque nos da miedo, ¿no? Creo que el hecho de afrontar la muerte cuando estamos en un estado terminal o incluso filosóficamente, pensando que es algo que forma parte de la vida, es muy interesante y algo que quizá nos va a tocar a todos, bueno, quizá no, nos va a tocar a todos y que tenemos que entenderlo y valorarlo sanamente. Entonces tenemos aquí al doctor Quintas, que es internista, paliativista, y vamos a tener una charla sobre este tema, sobre paliativos, sobre eutanasia. Vamos a hablar también un poco sobre el estado quizá de la atención primaria, de urgencias, de la sanidad pública en nuestro país, en Galicia y el Hospital de Verín también en concreto. Y bueno, Eugenio, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nada, preséntate un poco, dime un poco quién eres y eso. Me llamo Eugenio Quintas Albores, soy médico internista en el Hospital de Verín y responsable de los cuidados paliativos. Actualmente me formé como médico en el extranjero, hice la residencia en el Hospital Geral de Santo Antonio, en Porto. Una vez acabada la residencia, me vine hacia el norte, trabajé en Chaves sobre 5 años y medio, hasta que en agosto del 2008 me invitaron a trabajar aquí como paliativista. Abrieron un puesto para un paliativista, dado que había pacientes de oncología que en aquel momento estaban yendo a tratarse al Chuo. Se montó una delegación, digamos, de oncología aquí y se creó la necesidad de esos pacientes oncológicos que a veces pues avanzaban, progresaban en su enfermedad, pues digamos, su estado terminal, pues los oncólogos querían pasarlos a un paliativista. ¿Y esto fue hace cuánto tiempo en Verín? Pues en Verín, en el año 2008. Yo me vine oficialmente un 1 de agosto y empezamos a funcionar hacia el final, hacia noviembre, diciembre, porque a todo esto vine, que es uno de los temas que podemos hablar, sobre la formación de las personas responsables de estos servicios. Y cuando vine nos mandaron a una enfermera y a mí a formarnos al Hospital de Burela, que en aquel momento era el único hospital que estaba funcionando según el Plan Galego de Cuidados Paliativos en aquel momento, ¿no? Hice obligado por la formación, hice un máster de cuidados paliativos en el paciente oncológico en Salamanca en los años 2011 y 2012. Y bueno, sigo trabajando aquí en Verín. Pues, llevas ya bastantes años, ¿no? Sí. Desde el 2008 ahora ya son 16 años. 16 años. Parece que fue ayer, pero no. Que el tiempo pasa... Hace 16 años. Además coincidió, curiosamente, con el nacimiento de una de mis hijas, de Irene, bueno. Y fue una transición en todos los sentidos. En todos los sentidos. Laboral, sí, familiar. Familiar. Yo estaba trabajando en Portugal, era médico funcionario portugués, pero sucedió
que ahí fue cuando empezó la crisis y el ambiente en el hospital donde trabajaba se enrareció, y dar el salto, a pesar de que tenía trabajo fijo y todo eso, no me costó dar el salto y con contratos peores venir, porque sabía que iba a trabajar más a gusto, digamos. Claro, o sea, ya sabías que ibas a tener un mejor modus vivendi como un profesional. Bueno, quería ahora preguntarte, ¿cómo describirías, si vamos a hablar de paliativos en este capítulo, cómo describirías a una persona que nos está viendo, para que lo entienda, qué son los cuidados paliativos? Bien, si vamos a la definición teórica, ¿no?, que viene en los libros, los cuidados paliativos son aquellos cuidados de confort, de apoyo, que se presta no solo al enfermo, ¿vale?, al enfermo y a su entorno, a su familia, en situaciones en las que el paciente está en una fase muy avanzada de su enfermedad, irreversible, Irreversible, irreversible todo junto, claro. con necesidad de tratamiento de síntomas que pueden cambiar muy rápidamente, de un día o de semana en semana, y orientados fundamentalmente a obtener el mayor confort posible y mantener una dignidad hasta el momento de la muerte. Me gustaría resaltar que mucha gente piensa que cuidados paliativos y muerte es lo mismo. Ujú. Vale, sí, efectivamente, a mí los pacientes en cuidados paliativos acaban muriéndoseme todos, pero no es cuidado cuando pasan a cuidados paliativos, ¿no?, que ya no hay nada que hacer, está en cuidados Claro. paliativos. No, es un error. Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que ofrecer a esos pacientes, a sus familias, desde el punto de vista, pues, físico, de tratamiento de síntomas, pero también de apoyo psíquico, de apoyo espiritual, mantener, digamos, una dignidad en todo en toda la trayectoria vital hasta el final. Y a un paciente que está en paliativos, que está obviamente mentalmente en sus cabales y tal, y tiene que afrontar el momento de que va a morir, ¿cómo se le da ese apoyo psíquico y espiritual? Buena pregunta y difícil. Eh, en medicina, dar buenas noticias nos gusta a todos, ¿vale? Es más, yo he trabajado haciendo urgencias como internista. Sobre todo en Portugal teníamos una gran incidencia de casos que a veces acababan en, en el box de críticos, ¿vale?, en situaciones que comprometían, pues, la vida, o pacientes que nos entraban directamente en parada cardiorrespiratoria. Supone un estrés elevadísimo, ¿vale?, para el paciente, no se entera, pero sí para la familia y también para el equipo de sanitarios que lo vamos a atender. Yo recuerdo casos después de mucho trabajo, pues sacar adelante a un paciente, intubarlo, ventilarlo, recuperar constantes, y eso te daba un subidón, permítaseme la Obvio, expresión, claro. un subidón de adrenalina y Sí. un subidón de alegría, porque aún estando crítico, aún estando grave, tú has arrebatado un paciente de las garras de la muerte, Wow. ¿vale? Le has llevado la contraria, te has peleado con la naturaleza, con la muerte, con lo que Totalmente, quieras, sí. y lo has arrebatado. Después ya el paciente en su unidad de cuidados intensivos iría bien, iría mal, pero lo has arrebatado. Entonces, en esos momentos, el salir y decirle a una familia, Ujú. su familiar, en este momento, su corazón está latiendo, estamos haciendo respirar a sus pulmones con un respirador y lo vamos a trasladar, tiene una neumonía o tiene lo que sea, pero tiene opciones de seguir vivo, ¿vale? El caso de paliativos es diferente. Es diferente porque partimos, en la mayoría de los casos, de enfermedades que provocan un deterioro progresivo en el paciente, provocan una limitación funcional, pues adelgazan, tienen menos fuerza, tienen menos apetito,
Y es, digamos, un camino, una trayectoria hacia un final. Es doloroso para el paciente recibir esas noticias, para la familia y también para nosotros. Yo prefiero dar buenas noticias a dar malas noticias. Tristemente en la facultad de medicina, yo supongo que ahora eso habrá mejorado. Yo ya tengo unos añitos, ¿no? Sí. Pero en la facultad a mí nadie me enseñó a dar malas noticias. En la Facultad de Medicina no enseñan a tener No trato. no enseñaban. Ahora crees que sí. Cuando yo estudié no había asignatura de cuidados paliativos, ahora hay Ahora sí. cuidados paliativos como asignatura opcional. Opcional. Opcional, yo creo que debería ser obligatorio. Claro. Pero bueno, a lo que yo tuve que aprender a dar malas noticias. Durante la residencia, durante el periodo de En la formación, residencia tampoco te enseñan sí, esto. Ah. cuando roté por UCIP, por la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente, sí, nuestro jefe nos decía, oye, las noticias hay que darlas frontalmente, nada de decir. Recuerdo una cosa que me hizo mucha gracia, digo, no, es que como salen en las películas, ¿no? Lo perdimos. Sí. Es el tío decir, de perder Hora nada. de la muerte, Claro, 13 puntos. lo perdimos. No, la familia puede decir, ¿cómo que lo perdieron? Si estaba aquí, ¿qué está? ¿En el segundo piso? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, tienes que ir frontal. Juegas con una ventaja. Y es que no es algo que no se vea venir, es algo que se espera. Que se espera. ¿Vale? Que tú ves que se está acercando. Pero ahí en nuestro medio, en Galicia, que es un medio, los gallegos tenemos una relación con la muerte que se está perdiendo o por lo menos desvirtuando, y si quieres hablamos después de ello. Sí. Pero se dan circunstancias como algo que se llama conspiración del silencio, ¿vale? Y conspiración del silencio es que tengo un paciente enfermo, pero tengo a la esposa, a los hijos, a la familia, que me dicen, mire, no le digan, hablas, digo, mira, esto va a ir mal, no parece que esté respondiendo al tratamiento, hablas primero con la familia, ¿no? No le diga nada que se va a poner peor, se va a morir. No, Sí. es que se va a morir, sí, por la enfermedad, pero no por esto. Pero igual creen que la pena le puede acentuar. Claro. Esto se llama conspiración del silencio. Y muchas veces es difícil romper. Yo muchas veces a los familiares les explico algo simple. Si a mí me dices, oye, te acaban de tocar 1.000.000 de euros, mi reacción lógica es que de saltos de alegría, que vamos, que me ría, que abrace a todo el mundo, que invite a champán, euforia total, o lo que sea, ¿no? Y si me dan una mala noticia, lo normal es que me entristezca, que me deprima, que me preocupe, que intente buscar una solución, que me agobie, lo que sea. Esas son las reacciones normales. Obviamente es humano proteger a la gente que amamos, a los seres queridos. Pero muchas veces la gente no se da cuenta, con buenísima intención. Nadie está cuestionando la intención. Pero yo he tenido casos que informo antes a la familia, pero les digo, vale, vamos a una de cal y una de arena. Si el paciente pregunta, yo no soy abogado de ustedes, yo soy abogado del paciente, yo tengo que defender los intereses del paciente. Y si el paciente quiere saber sobre su estado, sobre su pronóstico vital, sobre lo que quiera, yo tendré que informarlo. Es doloroso, es mucho más fácil hablar con la familia, porque no le estás poniendo delante de una persona y decirle, mira, pues esto no está funcionando. No conviene nunca decir pronósticos vitales, dar fechas, que muchas veces no conviene porque muchas veces nosotros no lo sabemos. Sí. Lo sabes cuando estás ya al final. Sí. Pero el enfrentarte a un paciente y tener que decirle, mira, esto no está resultando, vamos a experimentar algo más, pero con todas las reservas,
Eso es muy duro. He de decir que las veces que lo he hecho, que he tenido que hablar directamente con el paciente sabe que está mal, Todos saben que ya sabe están en que un se acerca momento. la hora, ¿vale? Y en algún caso he aprovechado incluso pues, para plantear una sedación paliativa. Es decir, te voy a dormir, no vas a despertar. Y he tenido recuerdo un paciente joven, además, Wow. que me dice, ya estás tardando. Joder. ¿Vale? Y ya estás tardando por eso mismo, porque había una conspiración de silencio. El paciente, delante de su hijo, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? Ah, muy bien, genial, no. Y el hijo fuera me decía, mira, que te ha mentido, que ha estado fastidiado toda la noche, hemos tenido que incorporar la cama, respiraba mal y toda la historia. Entonces, claro, te das cuenta. Dices, mira, espérame fuera que voy a hablar con tu padre. El padre estaba intentando hacerse fuerte delante de su hijo para no hacerlo sufrir. Claro. Y el hijo, lo mismo. No había comunicación entre ellos. Claro, claro, claro. Y quien estaba pagando, digamos, la factura real, pues era el paciente. Es el Que estaba paciente. pagando mal. En cuanto le ofrecí sedarlo, lo aceptó al momento y me dijo, mira, que estás tardando. ¿Vale? Esa es una de los aspectos. Va a haber un sufrimiento psíquico, obviamente, pero muchas veces estás tan agotado físicamente que tiras la toalla. Y ¿Como médico o como no, paciente? como paciente Como estoy refiriendo, paciente, sí. como médico no puedes tirar la toalla nunca, en el sentido, a ver, hay un aspecto que es el tratamiento activo, que son pues, antibióticos, oxigenoterapia, que es necesaria, fármacos vasoactivos para mantenerte la presión arterial, para mantener el riñón funcionando, Sí. que muchas veces los retiras. Aquí estaríamos hablando de un concepto, y perdón que estoy mezclando cosas, pero estaríamos hablando de un concepto que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, muchas veces un paciente terminal, y esto puede sonar así un poco duro, un paciente terminal que me ingresa con una neumonía extensa, yo puedo, hablándolo con él, hablándolo con la familia, establecer una limitación de esfuerzo terapéutico. ¿Qué significa esto? Te voy a poner cómodo, te voy a poner oxígeno porque te estás ahogando, te voy a poner paracetamol pues, porque estás con fiebre y tienes dolor endovenoso, te voy a poner, no lo sé, pues un suerito por si estás deshidratado, Sí. te voy a poner en una palabra cómodo, pero no te voy a poner un antibiótico. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo, incluso ayudarte. Pues te pongo una morfina para que no tengas la sensación Claro. de disnea o incluso más adelante pues una sedación. ¿Vale? Claro. Me gustaría hacer ahí Sí. un apartadillo que es curioso como cada vez hilamos más fino y tenemos, yo sigo utilizando limitación de esfuerzo terapéutico. Actualmente en los libros, si vas, no va a aparecer limitación del esfuerzo terapéutico, va a aparecer adecuación. Es para suavizar, pero es lo mismo. Lo mismo. Es lo Claro. mismo. Cuando hablemos de la muerte después, es exactamente lo mismo. Sí. Tendemos A querer suavizar las suavizar noticias todo y las cosas. y Sí. muchas veces esto hay que Hay que decirlo, afrontarlo directo. hay que decirlo De frente. directamente Claro. y punto. Volviendo, retomando la pregunta que me he ido un poco, es sumamente duro para un sanitario el dar malas noticias. Obviamente. A la familia tienes que estar preparado. Sí. Preparado de saber cómo darlas y preparado para el impacto emocional que te va a revertir a ti. Has visto mucho impacto emocional en la mayoría de veces que has dado esas noticias, Sí, ¿verdad? sí. Y Vamos a ver, la primera vez que lo has tenido que hacer, ¿cómo fue para ti? te haces callo, te vas haciendo callo. Sí.
te vas haciendo callo con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Claro. Yo no olvido mi primer paciente. Además, mi primer paciente en Portugal, siendo residente, ¿no? Ajá. Que estás aprendiendo, estás formándote, no tienes aún experiencia, no solo experiencia profesional, experiencia emocional de protegerte. Mi primer paciente, que recuerdo el nombre perfectamente, tenía 18 años. Joder. Y yo en Portugal tuve muchísima suerte porque me tocó un tutor espectacular. Me tocó un tutor que era un crack. Era un crack. Era un crack. Un poco loco, pero un crack. Entonces nos llevó un día a urgencias un chico de 18 años, Rui, jugador de fútbol, fibroso, Sano, delgadito, deportista. sano, con unas lesiones en las piernas. Le habían dado antiinflamatorios, antibióticos, de todo, ¿no? Y no curaba. Y un chaval de 18 años, vamos, eso, sin antibióticos, sin antiinflamatorios, solo por tu propia edad, por tu organismo, tiene que curar. Entonces lo ingresamos y resumo rápidamente. Tenía una leucemia y hizo una complicación pulmonar, una enfermedad autoinmune, acabó haciendo un trombo de aorta que durante el ingreso hubo que extirparle prácticamente todo el intestino. Wow. Al día siguiente, no miento, un par de días o 3, el poquito intestino que le había quedado necrosó y hubo que quitarlo. Estaba bajo nutrición parenteral y claro, era un chico de 18 años. Yo era el único residente. Era el primero en llegar y el último en irme. Y mi jefe, que me quería mucho, me encargó ese paciente a mí. Sabiendo lo que iba a significar también para ti, Sabiendo lo que ¿verdad? iba a significar. Claro. Entonces, yo, cuando salía de trabajar, que salía tarde, colgaba la bata e iba a mirar los pies de Rui en la cama. Los pies. Los pies sí, porque había adelgazado muchísimo, había que ponerle una tablita para que no los músculos empezaban a... Entonces le caían los pies. Y mi última mirada era para los pies de Rui. Y me iba para casa, lo llevaba conmigo en la cabeza. Deseaba que al día siguiente no estuviese. Pero al día siguiente, antes de ponerme la bata, iba y ahí estaban los pies de Rui. Tardó como 1 mes y medio en morirse. Y a mí me agotó. Me agotó porque no supe discernir, decir, oye, estás haciendo lo que tienes que hacer, cuelgas la bata y borras, sales del hospital y vives. ¿Vale? Son, digamos, gajes del oficio o Sí, pagar la novatada, ¿no? claro, Porque eras un novato. Claro. Yo creo que todos pagamos eso. Actualmente tienes que decir, bueno, pues he hecho lo que tengo que hacer, he informado, he tratado, me voy, es un trabajo más, tiene una carga emocional y es inevitable, pues no digo empatizar, no comulgar más con algún paciente joven, sobre todo los pacientes jóvenes, gente más joven que tú que se muere. No puede ser. No, eso no es natural, claro. No debería. Un hijo que se muere antes que un padre, ¿no? Eso es, Sí, sí. no es la ley de la vida, No no es es la ley. así. Entonces, eso tienes que estar preparado tú y saber comunicar. Mi jefe, que era un crack, recuerdo en una ocasión a un paciente joven con metástasis hepáticas de un carcinoma de colon, que lo habíamos ingresado para estudio. El señor, cuando le hicimos el TAC, bueno, estaba invadido hasta arriba. Claro. Y fui testigo de cómo él informó en el pasillo, andando a la esposa, diciéndole, non há hipótesis, o sea, no hay nada que hacer. No hay hipótesis, sería Sí, la definición, ¿no? no hay hipótesis, no podemos ofrecerles nada, No hay nada. se va a morir. Esa no es la forma de informar. Cuando vas a dar malas noticias, y lo aprendí mucho más tarde, tú tienes que tener una sala adecuada.
con sillas, ¿vale? Sentados. Sentados, con un ambiente tranquilo, que no haya ruidos. En la planta está pasando enfermero, oye, que voy a llevar Gritan a y este. hablan y tal. No, Sí, eso no es el sitio. claro. Saber muy bien lo que vas a decir, tener la documentación para apoyarte y decir, pues mira, tenemos un cáncer de estómago, un metástasis, en donde sea, todo eso. Estar preparado para las preguntas que te puedan hacer, para plantear opciones terapéuticas y no cerrar puertas. Pero sí que es importantísima la información. Se hizo un estudio, no me preguntes dónde, pero es muy bonito, que es dar información pasando visita. Entonces el experimento consistía en un médico que pasa visita y pasa visita y se queda de pie pues, explorando, informando al paciente. Mm. Y llevaba un dispositivo que a partir de cierto tiempo tocaba para que empezase a retirarse. Claro. La segunda parte del experimento era otro médico que iba a ver al mismo paciente, llevaba el mismo dispositivo, pero en vez de estar de pie, se sentaba o bien en la cama o bien en una silla y tenía el mismo dispositivo que al tocar invitaba al médico a retirarse. Le preguntaban al paciente, dijo, bueno, ha sido visto por 2 médicos y tal, ¿cuál de los 2 ha estado más tiempo con usted? Y a todos los que le preguntaban decían que el sentado, y era el mismo tiempo uno que otro. Cuando vas a informar, tú no puedes dar la imagen de que tienes prisa, sobre todo cuando vas a dar malas noticias. Obvio, claro. No puedes tener prisa. ¿Vale? Y el sentarte, el pues, ofrecer un vaso de agua, un café, Sí. un ambiente dentro de lo posible, lo más relajado posible para eso, favorecer la comunicación, favorecer que te hagan preguntas, no estar de pie en un pasillo y doctor, ¿y esto? No, lo piensa, no, así que seguramente cosas que le he explicado no se van a acordar, porque le estás dando bofetadas emocionales y es normal que Claro. algunas cosas que les explicas, y, esto se lo dije ayer, no, tienes que volver a repetirlo. Es impactante y tienes que estar preparado para recibir ese impacto de vuelta. No sabes cómo va a reaccionar el paciente, pero una buena información, la información no tienes que llegar y soltársela. Es claro, hay que... Es un proceso que puede llevar días, Ah, puede llevar días. Vale, bueno, pues vamos a ingresar, oye, ahí en el TAC vemos una cosa que dosificar esa información, claro. ver el impacto, preparar al paciente para eso. Obviamente, todos somos diferentes, reaccionamos de forma diferente, pero si lo haces bien, lo cierto es que no tienes, vamos a ver, hay reacciones en los pacientes de ira, de negación, muchas veces saben lo que hay, de repente un buen día te dicen, no, yo no tengo cáncer, por ejemplo, ¿no? Por hablar Claro. de los pacientes que más ocupan paliativos, pues, probablemente un 95, 90-95 sean pacientes neoplásicos, pacientes con cáncer. ¿No? Y llega un buen día, no, pues yo no tengo cáncer, a ver cuándo me das el alta que me quiero ir para casa. Claro. Toreas un poco y dices, bueno, vamos a hacer unas pruebas más y tal. Y a lo mejor al día siguiente sí que ya admite, o sea, fue una toleira y tal. Son reacciones humanas hasta que llega Humanas. el momento de la última, que es la aceptación. Claro. Pero pues eso, de ira, de furia, de negación, Claro. hasta llegar a la aceptación, pues pasan varias fases. Y ahora, ¿por qué crees que la sociedad, las personas, tenemos como tanto miedo a la muerte? ¿Por qué le damos la espalda y por qué cuando la vemos tan cerca podemos reaccionar de esa misma manera, ¿no? Incluso a llegar a no aceptarla. Hay personas en estado terminal que no aceptan la situación y lo sabes y yo lo sé. Y creo que eso es creo que también es un problema de que no nos lo han inculcado, no nos han hablado de ello, no nos han educado, ¿no? Quizá en esto. Sí, tienes razón. Voy a ser un poco radical. Por favor. La sociedad actual, cada vez más, a pesar de tener todo el acceso posible a la información, pues lo siento mucho, nos estamos estupidizando. Tal cual.
Estoy totalmente de acuerdo. Nos estamos estupidizando por cosas que ves en el día a día. Y es la propia sociedad que a veces se pone un velo delante de los ojos. Yo soy un poco mayor que tú. Sí, bastante. No me ha gustado eso. Que me llamas joven, claro. Yo soy de Aldea y tengo un gran orgullo en decir que soy de Aldea. Yo cuando era pequeñito y se moría alguien en la aldea, pues los velorios se hacían en casa. Sí, en las No aldeas se había, hacían no había casas. tanatorios. Claro, sí. Ponías en la sala. Era una reunión de vecinos. Muchas Sí. veces se hacían manjares y se pillaban tremendas Sí, borracheras. sí, sí, sí. ¿Vale? Yo he estado perdón, en el fallecimiento de una bisabuela. Pues teníamos el ataúd. Yo era pequeñito, no sé, 6 años o 7, y teníamos el ataúd en la sala de la casa, y en la cocina estábamos todos los nietos y bisnietos, pues hablando normalmente. Normalizas la muerte. La muerte es una parte más de nuestra vida. Puede gustarnos o no, no nos gusta, pero la muerte es un proceso más de nuestra vida. Inexorablemente nos espera. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues nos hemos ido estupidizando. Tú pones la tele, ves un anuncio yo no la pongo, ¿vale? Pero a veces ves anuncios de estos de seguros de decesos y ves a personas mayores y dices, bueno, este no se va a morir. Este es guapísimo, este señor mayor es guapísimo. Esta señora, ¿qué hace firmando una póliza de Sí, se decesos o mantiene como se genial. llama? Pero es que tú vas al hospital y cuando se muere alguien, en los pasillos, que hay gente y visitas, por favor, pasa un auxiliar, por favor, métanse en sus habitaciones y por favor esperen 5 minutos antes de salir. Queda el pasillo vacío para que pase una camilla con un cuerpo cubierto con una sábana, porque no queremos ver a la muerte. Pero que mis pacientes paliativos, ahora no, ahora se mezclan, pero mis pacientes paliativos hace años tenían reservadas las habitaciones del fondo. Estamos escondiendo la muerte. Sí, se tapa. No queremos verla. En la aldea tú veías el ciclo de la vida. Pues la gente sembraba, regaba, sachaba, cosechaba y vuelta a empezar. Tenías una vaca, tenía un ternerito, la vaca pues la mandabas al matadero, el ternerito crecía. Entonces, eso es el ciclo de la vida. Y ahora no lo vemos. Ahora queremos ser eternamente jóvenes, que ves en los anuncios, caray, todos sonrientes, todos felices, Guapísimos. nunca guapísimos, Sí. nunca hay enfermedades, no hay menos muertes. Sí, sí. Y ya no solo en la televisión, en las redes sociales también se vende mucho esto de, oh, vivo genial, soy rico, soy Sí, 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 guapo. sí. Y muchas veces la gente está más deprimida cuanto más lo intenta aparentar. Yo, en 2 fallecimientos que hubo en mi familia importantes, a mis hijos los llevé al tanatorio y les expliqué, mira, se ha ido. Has explicado desde antes. Mira. Claro. Pues tío Gonzalo está mal, tiene cáncer. Va a pasar esto. Mi abuela paterna falleció en marzo del 2018. Mis hijos fueron todos al entierro. Que tienen que saber que un día, oye, ¿y la abuela Rosalía dónde está? Puede pasar, claro. Sí. ¿Dónde está la abuela Rosalía? No, está en el cielo con los angelitos. No, la abuela Rosalía se ha muerto. Y puede parecer un poco radical, pero no lo es. No lo es. Porque después nos encontramos con situaciones de gente que se acaba de morir, el abuelito con 96 años, y te pregunta, doctor, ¿de qué se ha muerto? Y yo, hombre, pues mira, aparte de que tenía una neumonía, a lo mejor los 96 años, pues también Cuentan. tiene algo que ver, ¿no? Otra cosa ya son pues, los fallecimientos pues, por accidente de tráfico laboral que no te lo esperas, pero otra cosa es el proceso normal de la vida. Exactamente. ¿Vale? Y ante eso yo creo, y pido perdón si parezco radical, pero estamos completamente estupidizados. Claro. Pero es que muchas veces nosotros estamos viendo un paciente que
está demenciado, ha broncoaspirado, tiene un sufrimiento respiratorio importante, que sabes que el antibiótico no le está haciendo efecto, que lo cambias y no hace efecto, y que dice, bueno, aquí hay que parar. Se lo explicas a la familia y dice, "No, y hacerle un TAC, vamos a ver, escúcheme, que no Que va no. a salir". Y ahí entramos dentro de otro concepto que es el encarnizamiento terapéutico. Muchas veces nosotros hacemos encarnizamiento terapéutico, que es Insistir. insistir, Ujú. también a veces se llama obstinación terapéutica, que es quemar todos los cartuchos sabiendo que eso va a ser Sí, fútil de todo, que no va a dar resultado. ¿Vale? Y muchas veces últimamente más, lo hacemos por presión familiar, que personal. dices "Joder, que no va a dar", y acaba falleciendo. Imagínate, una semana después o 15 días después, que son días que le sobran. Y sufre en esos Y días. claro, le sobran porque sufren. Sí. O se lo llevan para casa, digo, "Oh, mire, que me decía que no iba a salir". Vale. Al cabo de un mes vuelve y vuelve Otra. peor. Vale. Dice, bueno, ¿ha valido la pena en términos de calidad de vida, en términos de dignidad, estos 15 días, este mes que ha ganado, o no ha valido la pena? Porque eso es, yo quiero calidad, no quiero cantidad. Para mis pacientes, pues propongo exactamente lo mismo. Claro, claro. Pero que quizá también este miedo y esta forma de retrasar la muerte, quizás porque también nos han inculcado ese miedo a que no sabemos lo que va ahí después. Sí, sí, obviamente. Tú no sabes lo que hay, lo que va a haber después. Eh, Muchas veces puede ayudarte a gente que se resigna, que tiene creencias religiosas. Ujú. Vale, eso puede ayudar, pero el miedo a dejar de existir sí que es. Yo creo que Pero dejamos de existir cuando morimos. Eso no lo sabemos, ¿verdad? físicamente sí. Físicamente sí. Yo soy muy práctico y tengo una educación católica muy pesada. Mis creencias actuales no van por ahí. Ujú. Soy ateo, Ajá. y lo que creo es que tú en esta vida tienes que dar lo mejor de ti, intentar evitar hacer daño, vivir de acuerdo con tus valores. Eso también es otra cosa que habría que hablar. Sí. Pero francamente yo no sé lo que hay después de la muerte. Lo que sí sé es que tengo que acompañar una persona mientras está viva, intentar proporcionarle los mejores cuidados, tanto sea en un tratamiento activo, mientras hay posibilidad de ese tratamiento, como si estamos entrando en la etapa final, acompañar, porque muchas veces no acompañamos. Acompañar, medicamos para preservar la dignidad Sí. y también saber dónde parar. Saber dónde parar no es una línea, no es una línea que, bueno, aquí no, es una fase mucho más amplia en la que tú ves el deterioro de una persona. Hace muchísimos años, esto cambió muchísimo, ¿vale? Hace muchísimos años, y también tengo recuerdos de pequeño, de un familiar, un tío de mi padre que se murió con un cáncer de estómago, que lo abrieron, lo cosieron y dijeron, no hay nada que hacer, se va usted para su casa. Porque no tenían más que ofrecerle, más en términos de tratamiento activo. Mm. Pero yo recuerdo de ir algún domingo cuando íbamos a visitar, de oír los aullidos de dolor Wow. antes de entrar en Claro, casa. ¿Vale? Eh, Eso tenemos que evitarlo. claro. ¿Vale? También hay otra cosa que es importante, que es esta borrachera tecnológica Sí. que nos ha hecho a los médicos venirnos arriba, en el sentido de que cada vez tenemos más tecnología. Los medios de imagen, tú ves algún TAC que, vamos, que es impresionante, porque ves todas las estructuras, te Sí, es separan increíble. músculos de huesos, Todo, la todo. parte vascular, todo. El gran desarrollo de antibióticos, el gran desarrollo de técnicas de reanimación cardiopulmonar, o sea, un montón de historias que nos han hecho decir, bueno, cuidado,
aquí estoy yo. Claro, Pero es que después viene la parca y nos dice, pero aquí también estoy yo. sí. Y no hay ¿Vale? borrachera tecnológica que evite esto. Exactamente. Claro. Pero esto nos ha hecho asumir el papel de semidioses A los médicos. a nosotros y también a la población ha creado expectativas. La gente se muere. La gente se muere. Podemos prolongar la vida, sí, desde Sí, luego. pero no podemos Tenemos evitar la muerte. hemodiálisis para Claro. los pacientes renales. Un paciente con sin hemodiálisis Sí, estaba condenado a morirse y a morirse mal. Intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. Antes para una vesícula te, te descerrejaban el abdomen, ahora tenemos pues, la laparoscopia. Hemos avanzado muchísimo en técnicas, en tratamientos. y ha servido para salvar muchas Mejorar, vidas, sí, mejorar para prolongar, la calidad de vida. efectivamente, prolongar cantidad y garantizar calidad. Pero al final de todo esto nos morimos, Sí, sí, nos obviamente. morimos. Y yo siempre digo que tenemos que morirnos con dignidad. Mm, En el siglo XXI nadie puede morirse mal. sí, No, nadie debería morirse nadie mal. debería. Exactamente. Bueno, Eugenio, hemos hablado de cómo afrontar la muerte, de que nos han inculcado a lo mejor este miedo a taparla, ¿no? Que me has puesto el símil de cómo le ponen la sábana en la cara cuando tal, que la verdad es que es curioso, nunca lo había pensado. Entonces, ahora que hemos hablado de cuidados paliativos y de cómo afrontarlo, tanto con el paciente como con el familiar, quiero que hablemos un poco de la ley de eutanasia o de muerte digna, que has hablado de muerte digna antes. Es una ley que se ha aprobado en marzo de 2021, ¿no? Sí. Creo. Y bueno, quiero que me digas un poco qué significa la eutanasia, si quizá es una ley con... ¿estás de acuerdo con ella? ¿Tiene muchas trabas burocráticas? Explícame un poquito qué es la eutanasia. Bien, puede ser un tema complejo, ¿vale? Intentaré, pues eso, ser, no enrollarme mucho. La Vale, eutanasia es pues, bien thanatos muerte, ¿no? Es bien morir, pero es cuando el paciente lo solicita. Es un paciente que tiene una enfermedad pues irreversible, con un mal pronóstico, le está causando pues una afectación en su calidad de vida y mucho antes de que llegue, digamos, el fin esperado, él quiere que se le administre deliberadamente a propósito unos fármacos para acabar con su vida. Habitualmente lo que hacen es pues, despedirse, un ritual de despedida, pues con los amigos, tal, eh, se administran unos fármacos en dosis letales que acabarían con la vida. ¿Vale? Esto es muy resumido. sí. Bien. En España, desde la ley se promulgó en marzo del 2021. 2021 y entró en vigor en junio de ese mismo año, del Mm. 2021. No puedo decirte la cantidad, cuántas eutanasias Ha han habido. sido solicitadas. Eh, me pregunta si estoy de acuerdo Sí, o no. Bien, pueden entrar en juego, obviamente, muchísimos factores, ¿vale? Pues factores morales, religiosos, médicos, los estos factores sí, están bien personalmente. Me explico. La eutanasia, para mí, al igual que el aborto, al igual que el divorcio, al igual que otros derechos sociales, son eso, son derechos. exactamente. No son obligaciones. O sea, Claro, nadie te está obligando a que tú solicites la eutanasia. La exactamente. eutanasia tiene que salir de uno mismo ante una situación que prevés que vas a sufrir, pues solicitas esa eutanasia. Eh, es, eh, es, como no podía ser de otra forma, algo garantista. Es decir, el paciente solicita la eutanasia a un médico que ha recogido pues, su historial clínico, las afecciones que tiene, las enfermedades que tiene. Hay un médico consultor
Después, aquí en Galicia tenemos el Consello, no sé cómo se llama, el Consello Regulador de la Eutanasia, Ajá, que sí. es, una vez estudiado ese caso, va Que imagino que a... está en Está en Santiago. Santiago, está en Claro. Santiago. Y toman la decisión de aprobar o no. ¿Vale? Eso en cuanto a los trámites burocráticos. No voy a entrar en los trámites de cómo se lleva a cabo, Sí, porque es administrar unas dosis de medicamentos a dosis letales, sí. ¿vale? Para acabar con la vida de ese paciente. Eh, yo no estoy a favor ni en contra, es decir, yo no estoy a Está. favor del divorcio o en contra. Es un derecho que está ahí, que las personas pueden utilizarlo o Claro. no. Mi religión me prohíbe la eutanasia. No Bueno, lo pues si hagas. soy consecuente, no la solicito. Oye, mi religión me prohíbe abortar. Bueno, pues me he quedado embarazada y no Pues no. aborto. Tengo al niño y lo cuido y punto pelota. Volviendo a la eutanasia, yo sí que tengo una opinión, se la oí y estoy de acuerdo con él a un insigne promotor de los cuidados paliativos en este país, que es el doctor Marcos Gómez Sancho, Ajá. que creó la unidad de paliativos del hospital, ahora no existe, del hospital El Sabinal de Las Palmas de Gran Canaria. Y el doctor Gómez Sancho decía algo como que si tú tienes garantizados unos buenos cuidados paliativos de calidad, pues las solicitudes de eutanasia disminuyen, lo cual es lógico. Me explico. Si tú estás en tu casa abandonado, manejémonos en el terreno de las enfermedades neoplásicas, de las enfermedades oncológicas, que son las que más inquietud despiertan, ¿no? Provocan en la sociedad. Si tú estás, como decía, en casa con un dolor inaguantable, nadie te hace caso, ¿no? Con lo que tomas, con lo que estás tomando, tienes que tener el dolor controlado, que eso es falso. O sea, si un paciente te dice que le duele, le duele. Es una máxima de cuidados paliativos, que uno de los síntomas más frecuentes que tratamos es el dolor. Si el paciente te dice que le duele, le duele. Y tendrás que componértelas para mezclar los brebajes necesarios y tratarlo. Pero si le duele, le duele. A lo que iba. Si tienes un paciente con un dolor incontrolado, que no le deja dormir por la noche, que le ha condicionado el humor, que discute con su pareja por lo más mínimo, no quiere oír a sus hijos, lo que sea, que digamos que le está condicionando toda su vida personal y su vida familiar. Pues si tú no tratas eso, es normal que esa persona quiera acabar cuanto antes y solicite la eutanasia. Claro. Si le prestas unos buenos cuidados paliativos, pues lo que decía, probablemente la cosa cambie. Repito, porque a lo mejor me he ido por las ramas. Está ahí, es una ley, yo creo que, no me acuerdo, creo que son Bélgica, Suiza, no quiero meter las patas, creo que somos el cuarto país europeo Europeo. que la hemos aprobado, si no me equivoco, y digo, es un derecho que está para que puedas usarlo Exactamente. Sí, o sí, no, sí. nada Y más. nadie te obliga ni a Claro, claro, claro. utilizarla. Y pasa igual, o sea, con el Es que aborto, hay, con el matrimonio homosexual, nadie claro, te obliga a que hagas nada, que exactamente, hagan lo que quieran. es que hay O sea, ¿qué te importa como a ti lo que hagan los una, demás? No como una entiendo. intoxicación por cierta parte de la sociedad o de estamentos políticos o lo que quieras, demonizando eso. No, está ahí. Lo quieres, lo usas, tomas, Claro. lo utilizas. No lo quieres, pues vives tu enfermedad como quieras hasta el final. Yo pienso, y la experiencia de todos estos años, pienso que nadie en pleno siglo XXI debería vivir con dolor, debería vivir con sufrimiento. Pues, y estas cosas están para eso. Claro, para morir dignamente también. Dignamente, sí. Claro. La muerte digna no te hace falta la eutanasia, ¿vale? Hay una cosa que es
un concepto que es la sedación paliativa. Ujú. ¿Vale? Ahí, digamos, la enfermedad ya está mucho más adelantada, ha progresado mucho más, estás llegando a su fin. Hemos tratado de controlar los síntomas, tanto físicos como psíquicos, que muchas veces no valoramos perfectamente en su justa medida el sufrimiento psíquico, Ujú. ¿de acuerdo? Pero se nos está yendo de las manos y vemos que cada vez nos estamos quedando sin armas terapéuticas para tratar a esa persona. Vale. Lo asumimos, lo comentamos y mira, pues te voy a sedar, te voy a dormir y no vas a despertar. ¿Vale? Hay situaciones que se prolongan y muchas veces, lo que hablábamos antes, se damos a veces muy tardíamente por ese miedo a la muerte. Perdón por interconectar. Sí. El miedo a la muerte es algo que está patente. Yo recuerdo en una ocasión una señora mayor que me decía, por favor, doctor, no le ponga morfina que me lo mata. Claro, de explicarle, no, mire, le estoy poniendo morfina para que no tenga este dolor, para que no aulle de dolor. Matarlo, lo va a matar el cáncer que tiene. Bueno, lo que estoy intentando es mitigar ese dolor para que se muera con dignidad. Para que no sufra. Que no sufra. Pero es que ahí, sin llegar a eso, es que, claro, tienes un montonazo de casos. Y recuerdo un paciente con algo tan simple como es un parche de fentanilo, un paciente que tenía una neoplasia prostática y tenía lo que llamamos pelvis congelada, es decir, este cáncer se había extendido en los órganos de la pelvis y el señor estaba bien de pie o acostado, sentado era incapaz porque tenía unos dolores horribles. Y se ingresó, le puse un parche de fentanilo, imagínate, lo pongo ahora, nos había venido del Chugo de Ourense, y lo vi justo para ponerle el parche de fentanilo y decir, bueno, ponemos esto y mañana hablamos. Al día siguiente, cuando voy a pasar visita, me encuentro al señor sentado con la pierna cruzada y nada más entrar, el tío me hace una sonrisa de oreja a oreja y me dice, estoy pero perfecto. Joder. Entonces, pequeñas cosas, Que ¿vale? alegran a la gente también, claro. Que La no, tú lo que sonrisa. estás haciendo es mejorando la calidad de vida. Sí, Porque sí. el dolor era, claro, se falleció 2 meses después, una cosa así, ¿vale? Pero el proporcionarle una medicación que le alivie o le anule el dolor hasta la hora de la muerte, pues eso es calidad y dignidad. Por supuesto, ¿no? Y una persona se merece morir sin sufrir ese dolor, transicionarlo de la mejor manera. Y yo creo que hasta la familia se lo tiene que Sí, entender. sí, sí. ¿Cómo vas a Date querer? cuenta vamos a ver, cuando alguien sufre, no sufre solo él, sufre el Todo entorno. el entorno, De ahí que claro. en cuidados paliativos, una de las palabras que utilizamos es atención integral. Integral significa no solo al paciente, sino también a los familiares, a los amigos que rodean a ese paciente. Es un núcleo. Mm. ¿Vale? Y, y ahí va encaminado todo. ¿No? Hablo de dolor, hablo de disnea, ¿vale? Pues pacientes con dificultad respiratoria que se ahogan, o sea, que parece Claro. que estén en medio de una piscina sin saber Sí, sí, nadar. sí, sí, sí. Eso es uno de los síntomas más horrendos Es que hay, sentir que te estás ahogando, que ¿no? estás ahogando, que no consigues, que no tienes tus músculos Sí, sí, respiratorios. es horrible. Para nosotros estamos hablando, no nos hemos dado, tú te das cuenta de que estés Pero respirando, estás respirando y estás estamos hablando, echando es dióxido, algo claro. automático, no nos damos cuenta, ¿no? Si nos ponemos a andar un poco de prisa o a O a correr, correr, a hacer ahí ejercicio. sí que empezamos. Ujú. Pero tú imagínate estar en reposo en una cama o en un sillón con una respiración dificultosa. Sí. Vale, tenemos medicación para eso. Aparte del oxígeno, aparte de broncodilatadores, corticoides, tenemos medicación para eso. Mm. ¿Qué te va a resultar durante un tiempo? Al avanzar la enfermedad, aumentas dosis, cambias,
no va. Bueno, pues ahí, llegado a ese punto, es cuando hay que, a lo mejor, empezar a pensar pues, en sedación paliativa, no eutanasia. Pues mira, ahora que hemos hablado de facultades respiratorias, de los pulmones, del oxígeno, de respirar, y te quería preguntar un poco sobre el RCP, sobre la reanimación cardiopulmonar. ¿Esto en medicina se entiende como un ejercicio, como una acción? Estás dando un salto cualitativo importante. Sí. Estábamos hablando de la muerte y tú ahora me haces preguntas sobre mantener la vida. La RCP, la reanimación cardiopulmonar, también soy radical en esto. Yo creo que es algo que debería ser impartido en los colegios. Hombre, por supuesto. Desde, no sé decirte qué edad, no sabría arriesgarme a poner una edad. Pero todo el mundo debería saber. Todo el mundo, unas nociones básicas con ciclos de renovación, es decir, oye, cada 3 años voy a hacer este curso, este curso de RCP. No sé en qué años, pues 2, 3, repetir, porque hay cosas que se olvidan. Y muchas veces estos pequeños gestos que salvan vidas. Es decir, no te estoy hablando, ahí hablamos de 2 tipos, de 2 modalidades de RCP. ¿Vale? La RCP básica a nivel de ciudadano y la RCP a nivel avanzado, que sería ya efectuada por profesionales sanitarios. Pero es que desde el momento en que, por ejemplo, hay una parada cardiorrespiratoria. Que puede pasar en cualquier momento. Claro. Te atragantas con un hueso de aceituna. Te atragantas o hay una arritmia. O hay múltiples causas. Pero has apuntado algo importante. Una persona que se atraganta. Yo tengo que, lo primero, en el algoritmo es A, B, C. A es vía aérea, B es blood, las compresiones y después la circulación. ¿Vale? Tú tienes que garantizar, mientras no llega ayuda especializada, no te puedes quedar mirando para el paciente. Bueno, pues tienes que dar un masaje cardíaco, hay que saber cómo darlo. Que es la mano así, ¿no? Sí. Y decían que el Staying Alive era el ritmo que tienes que seguir. Sí, pero tú apoyas el talón en el esternón. Y para no cansarte... En una superficie llana, supongo, porque a lo mejor si es un colchón... Claro, no. Si reanimas sobre un colchón o sobre un sofá, no bien, claro. Tú estás empujando el cuerpo y estás deprimiendo los cojines o el colchón. No, tiene que ser de preferencia en el suelo o una superficie dura. ¿Vale? Pues hay un truco que es que te cansa mucho, pues la gente lo ve en las películas y piensa que no. Si haces una reanimación de calidad, acabas cansado y tienes que tener, si es posible, a un suplente mientras no llega la ayuda especializada, que nosotros lo hacemos en el hospital cuando tenemos una parada, está uno y empieza a caerte la gotita de sudor y oye, te sustituyo. Claro. ¿Cómo te cansas? Te cansas si lo haces así. No puedes tener los brazos doblados. Tienes que tener rectos, completamente estirado y lo que hace fuerza sobre el esternón es tu cuerpo. Es el propio cuerpo, no claro, no. Si haces así, si lo que estás utilizando es la fuerza de los brazos, te vas a agotar enseguida. Tienes que provocar un descenso del esternón en 5 o 6 centímetros para que sea una compresión efectiva. Si lo haces con los brazos, te cansas, pero en 0,2. Sí, claro. Y eso es garantizar circulación, pues es mantener con sangre el cerebro hasta que llega una ayuda especializada y ahí el protocolo ya cambia. Te cogen vía, te ponen drogas vasoactivas, adrenalina, atropina, lo que te dan el shock con la descarga eléctrica. Es un ritmo... Pero eso ya es a nivel como muy avanzado, tiene que... Claro, ahí es a nivel profesional. A nivel profesional. Lo que tú me decías... Pero que el paciente tiene que estar en un estado difícil de reanimar, ¿no? Como para hacer
el shock eléctrico. Me estás llevando a cosas más complejas. Sí. Nosotros en el hospital muchas veces tenemos, que es algo importante también, DNR, decisión no reanimar. ¿Qué significa esto? Significa que por las características, por los antecedentes patológicos del paciente, por su situación funcional, en el caso de que sufra un paro cardíaco, hay una orden que no se reanima. ¿De acuerdo? No estamos hablando de negación de auxilio o de negación de tratamiento. Sí. Estamos hablando de una decisión que ha sido meditada en base a la patología del paciente, en base a la limitación funcional del no reanimar. En algunos sitios es ONR, orden de no reanimar. Yo recuerdo un caso duro de un chico de 29 años, en Chávez, que tenía una distrofia muscular, un montonazo de infecciones respiratorias, ya con su BiPAP para ayudarla a respirar, y una noche estando de guardia yo estaba dormido, a las 4 de la madrugada o así, estaba acostado, me llaman, subo corriendo y me encuentro a los enfermeros reanimando. ¿Vale? Y lo que dije es, parad, DNR. parad. ¿Vale? No se reanima. 29 años y no reanimas, no. Porque va a quedar peor. Si ya estaba mal con su enfermedad, va a estar peor. Tú reanimas alguien, cuando sabes que esa reanimación, intubas, drogas vasoactivas, y vas a conseguir que ese paciente potencialmente vuelva a estar como estaba antes de esa actuación. Por ejemplo, una neumonía que te provoca una sepsis y ves que empiezas a agotar la musculatura respiratoria, tienes que poner algo que respire por esa persona. Le colocas un tubo endotraqueal, lo conectas a un respirador, le pones los antibióticos y después de unos días, cuando los antibióticos hagan efecto, pruebas a ver si puedes desintubar y el paciente empezar a respirar por sí mismo. Lo estoy resumiendo, Sí, es sí, más complejo, ¿vale? pero bueno, pero que sí Pero que se eso. entiende. Volviendo, porque me llevas de un sitio a otro, Sí, sí, es volviendo que hay que tocar muchos a temas la RCP, yo creo que debería ser obligatoria en los colegios. en los colegios. Sí, sí, ¿Vale? yo también creo que nos enseña Porque y creo que es algo vital, nunca muchas mejor dicho. veces algo simple y el poder mantener. Date cuenta que dicen que el cerebro, nuestro cerebro, aguanta 4 minutos sin oxígeno. Es decir, si tú presencias una parada cardiorrespiratoria, es también importante saber detectar eso, saber detectar cuando alguien entra en parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Sí. Si lo detectas y empiezas maniobras de RCP básica, le estás garantizando a esa persona un soporte mientras no llega la asistencia especializada. Y dependiendo de la calidad de ese soporte, su recuperación funcional va a ser pues satisfactoria o no. Claro. Recuerdo un chico asmático en Chávez, que era paciente mío, una noche entró en parada, nos entró en el box de críticos en parada. Estaba tan cianosado que yo no lo reconocí. Lo estuvimos reanimando pues tranquilamente 40-45 minutos. Y pasó como en las películas, que bueno, yo era el jefe de equipo, ¿no? El médico es el que se come todos esos marrones, y estaba fijándome en el reloj y dijo, esto se acabó, tenemos que parar. Y pasó como en las películas, de repente estás pensando eso y el monitor pues que coge, coge ritmo. Nada, intubado, no teníamos cuidados intensivos, se fue para Villarreal. Al cabo de 2 o 3 semanas nos llegó de vuelta con una encefalopatía anóxica. Es decir,
El tiempo que tardó desde su domicilio al hospital, probablemente no recibió en la ambulancia el masaje cardíaco apropiado. Sí, Probablemente eso haya excedido los 4 minutos y se haya producido un daño cerebral irreversible. Hemos conseguido arrancar, por decirlo así, darle vida a su corazón, pero los fusibles arriba estaban fundidos. claro. Se murió también al poco tiempo por complicaciones respiratorias, porque suelen hacer muchas infecciones respiratorias y eso condiciona el pronóstico. Claro. Bueno, ahora te voy a pasar ahora de otro tema también que es distinto. Es que quiero tocar varios temas. Hemos hablado de cómo afrontar la muerte y de cómo revivir, ¿no? Hemos tocado Sí, temas. sí, Y ahora opuesto. quiero hablar un poco de urgencias, del estado de la atención primaria, de sanidad pública, que es un tema un poquito más complejo y difícil de afrontar, pero también. Ahí estamos metiéndonos en otro berenjenal. En otro berenjenal. A ver, No me la vas a perdonar esta. a ver, yo soy un firme defensor de la sanidad pública. ¿Crees que es un bien preciado en este país? Es un bien que nos daremos cuenta cuando empecemos a perder, lo que lo hemos empezado a perder, Sí. nos daremos cuenta, ¿vale? La gente, pues protestamos cuando las cosas están mal y a veces protestamos pues con los que no tienen nada que ver. Me explico. Yo soy un simple trabajador, una enfermera es una simple trabajadora, un auxiliar es un simple trabajador. El que haya más o menos médicos no depende de mi voluntad, ni de la enfermera, ni de nadie. Es algo que viene desde arriba por una política diseñada. Claro, por una gestión. Por la gestión. Entonces, si tú tienes unas necesidades, pues tanto pues, de material y humanas también, Claro, de personal, de recursos humanos, tú tienes que estudiar cuántos médicos te hacen falta, cuántas enfermeras te hacen falta y pues disponerlos para un área o un territorio determinado. Si empiezas a retirar medios, sobre todo humanos, tarde o temprano va a haber conflictos. Y esto se hace como paulatino, es muy poco a Es poco. civilino. Es civilino. Es muy... Sí. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, una persona pueda llegar a estar 5 o 6 horas esperando en la sala de urgencias a que lo atienda. A ver, ahí hay varios factores. En las urgencias nosotros usamos un sistema que es el triaje de Manchester y va por criterios de gravedad. Tú puedes estar esperando con un dolor en la rodilla 4 horas y me llega un paciente con un infarto y el paciente con infarto no va a esperar 2 minutos en la sala de espera. Lógicamente, sí. Lógico, pero mucha gente no lo entiende así. Ya. Otra cosa diferente es el uso racional de aquello de lo que disponemos. Claro. Es decir, hay cosas que van a urgencias que no deberían entrar en urgencias. Sí, estoy de acuerdo. Aunque veas al médico sentado que no está rascándose la barriga. Obviamente. Porque si está descansado o tal, es para estar con la cabeza preparada para cuando venga un caso grave. Me explico. Yo soy humano, los trabajadores sanitarios son humanos, no son máquinas. Y yo no tengo la misma clarividencia a las 3, 4 de la madrugada que a las 2 de la tarde. Obviamente, claro. Sí. Vale. Por regla general hacemos guardias de 24 horas. Eso es inhumano y seguimos trabajando al día siguiente. Eso es inhumano. Sí, la verdad me parece...
Tú Demencial. tienes camioneros que tienen una cosa que se llama tacógrafo, Sí. que no le permite exceder determinado tiempo de conducción, porque puede pues, tener un accidente y acabar con la vida de personas. Qué curioso, ¿no? Nosotros los sanitarios, ¿con qué trabajamos? Pues con vidas de personas. De un tema a otro, hay algo que también aquí influye, que es muchas veces la carencia de personal. Estamos formando gente joven que ve el panorama y se va a otros ¿Cuál es el sitios. panorama? Pues el panorama es que durante mucho tiempo los contratos que se ofrecían y que aún se ofrecen, pues, contratos, no digo de esclavitud ni de chorreo, pero podría decirlo, valer. ¿vale? Entonces, si eres joven, no tienes cargas familiares, te ofrecen mejores condiciones en otra comunidad autónoma, te vas. O te ofrecen mejores condiciones en Reino Unido, en Irlanda, donde los sanitarios españoles, tanto médicos como enfermeros, son muy, muy apreciados. Y muchos médicos españoles y enfermeros van Se al van, Reino Unido por mejor se van, calidad de se contratos van, y tal. se van. Ujú. Tú, este país, ha gastado un dineral formando a esos profesionales, porque formar profesionales sanitarios es caro, ¿vale? Pues mi residencia de medicina interna son 5 años después de la facultad. Un enfermero igual puede hacer el EIR, ¿vale? La especialidad en enfermería. El país invierte dinero, está pagando a un profesional para formarse y tú lo que quieres es que esa formación revierta en el beneficio de la sociedad. Pero para que eso acontezca, tienes que garantizarle unas condiciones de trabajo dignas, es decir, un sueldo digno, un horario digno, el poder, ahora que está de moda, ¿no? Lo de compatibilizar la vida familiar y la Sí. vida laboral. Si eso no lo hace o no lo haces y esa persona, ese profesional lo encuentra en otro sitio, lo lógico es que se vaya porque... y tú pierdes y la sociedad pierde. Sí, sí. Y si yo, en vez de tener 10 médicos, que es lo que necesito, tengo 8, se va a notar. Y si tienes menos, más se va a notar. Claro. Que sí es cierto que todos nos gustaría llegar y nada más llegar, ser atendidos. Perfecto. Para eso a lo mejor está la privada. ¿Vale? Claro, aquí quería venir yo. ¿Tú crees que quizá esto se hace de una forma aposta Sí, para que sí, vayan a la privada? sí. Para poner más la privada... Yo sí, vamos a ver, yo tengo compañeros que trabajan en la privada y trabajan dignamente y perfecto. Pero puede haber ciertas, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no nuestros dirigentes tengan intereses en la privada Claro. y desvíen, pues a ver, Recursos. ahí es que no me acuerdo qué autor lo dijo, ¿no? Pero lo importante para cuando, si tú quieres que un servicio público no funcione, lo primero que haces es denigrarlo, ¿vale? Sí. Pierde calidad, bueno, la gente se te va a la privada, Aunque tengan que pagar. aunque tengan que pagar. Claro. Pero ojo, porque los seguros privados, esto es la ley de la oferta y la demanda, Sí, sí. ¿vale? Y hay que leer la letra pequeña. Y tenemos un ejemplo, pero vamos, que no hay más que ver Estados Unidos, ¿vale? Sí, sí, sí. La cuna de todo lo bueno, que es todo maravilloso. Sí. Y ves gente muriéndose por las calles. Y ves gente, hace poco una actriz famosa de una serie que se llamaba Sensación de Vivir, no me acuerdo del nombre, Oh, no sé. tuvo un cáncer de mama, tuvo que vender todo y al final acabó muriéndose, Encima. sí, Wow. por no poder pagar cierto Claro, tratamiento. claro, es que el precio del tratamiento oncológico es como de una hipoteca, Sí, 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 más o sí. menos, es Pero es que equiparable. a ver, el gran problema que tenemos en este país, y es culpa nuestra de la sociedad, Sí. es no saber cuánto gastamos. Es decir,
yo pago una seguridad social y espero que a mí no me haga falta tratarme de un cáncer, pero la estoy pagando y sé que si me hace falta voy a tener esa atención y ese servicio. A lo mejor pago para que te trates, ese ejemplo, para que te Sí, sí, trates tú o cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Pero en la lotería de esta vida puede tocarme a mí. totalmente. Entonces, esto que ahora es, para mí me parece peligrosísimo, de no, que yo no quiero pagar porque mis impuestos Son yo un voy a robo no sé y dónde y tal. tal. Bueno, vale, hazte un seguro privado, léete la letra pequeña Mm, y reza para que no te toque algo gordo, exactamente. ¿vale? Porque, Porque si encima ya no solo te endeudas tú, endeudas a tus hijos, a tu claro, familia, claro, después no, a ver, lo que pasa aquí muchas veces es que al final acaba todo en la pública, ¿no? Cuando se complican las cosas, ahí estáis vosotros para revertimos salvar. para aquí, ¿no? Pero yo creo que es una deriva peligrosa. Sí, Y yo no soy pesimista, ¿eh? Yo no tengo, mi carácter no es pesimista, pero sí que esto a mí me parece preocupante. sí, sí, Preocupante de cara al futuro y ver que se pueda perder calidad, que no haya, que se vaya perdiendo formación. La formación es muy importante. Tú tienes que seguir estudiando, formándote hasta el final, porque están sí, sí. saliendo Cosas cosas nuevas, nuevas. tratamientos nuevos y tienes que estar actualizado. ¿Vale? Y vuelvo a decir, lo de leerse la letra pequeña, pues no, pago 40 euros. Sí, Que mi coca, ¿no? ¿Quién da duros a 4 pesetas? ya ves, sí, sí. Entonces eso es peligroso. Hay una... Tú vas a una empresa privada y si tienes un trabajador que es eficiente, que es cumplidor, que tal, tú ese trabajador lo mimas. Claro, Intentas que no se te vaya, que no vaya a la competencia, que se quede claro. trabajando contigo. Sí, porque ahí ya entras en la competencia. Claro, pero es que en la pública tienes que mimar a tus trabajadores. Exactamente. Si se me permite, apretar a los que no dan y respetar a los que cumplen y todo eso. Al final va a repercutir en el funcionamiento y en la salud de los pacientes. Claro, claro. Claro, porque o sea, si no hay recursos humanos ni técnicos por culpa de esto, luego los pacientes notan también esa falta y a lo mejor en el tratamiento o en el proceso, pues las cosas no salen como deberían salir. ¿No? Sí, hombre, yo estoy preocupado, pero quiero pensar que es algo que no dejaremos avanzar. Hay que Yo espero vigilar, que no. Mm. hay que vigilar muy mucho y aquello que elegimos, porque tú si vas a un bar y hay un camarero y el café te parece caro, aunque le protestes al camarero, el camarero no es quien pone el precio del café. En tal caso será el dueño. Nosotros somos trabajadores, no somos el dueño de la empresa. Entonces eso hay que tener en cuenta y tenemos que saber a quiénes ponemos gestionando todo Claro, esto. exactamente. ¿Vale? Eso es lo Porque que más depende. ahí va a depender Ahí va todo. Y todo. tener a los profesionales satisfechos con condiciones dignas de trabajo Mm. va a hacer que, bueno, yo creo que la gente no emigra. Yo me fui a Portugal porque aquí no encontraba. De trabajos, trabajaba en el rural, hacía sustituciones, a lo mejor un mes trabajaba mucho, al siguiente mes nada, fines de semana, verano, pero después el resto del año nada, y me fui. Yo creo que nadie emigra por gusto, nadie emigra por gusto, emigras por Por necesidad, necesidad, siempre, sí. ¿Y nada, crees nada que, por más. ejemplo, cuando pedimos cita en el médico y nos la dan para 8 meses, 9, también es por esta razón, ¿no? Hay cosas que hay un plazo que no debería ser excedido y después esos plazos muchas veces son excedidos pues porque no hay personal. Claro, No hay personal. El personal sanitario, nos guste o no, tiene derecho a sus vacaciones, a sus días libres y tienes derecho a que, o debería tener plantillas ajustadas a las necesidades de la población. Nada más. claro, Si claro. tú no tienes, nosotros en medicina interna en este momento estamos en un momento
fantástico, pero fantástico, porque somos un equipo de 9 personas que... En el Hospital de Berín. Sí, que estamos cubriendo todas las necesidades de guardias, de consultas, de planta, de vigilancia de pacientes en planta. Estamos planteándonos montar algo muy importante, que hablamos de paliativos, pero hablamos de una cosa muy importante, que es la hospitalización en domicilio, Ajá. que garantizaría que tú, si tienes condiciones de que te traten en tu casa, voy a tu casa como una enfermera, te pongo la medicación. Esto es importante para todos los pacientes, pero sobre todo para pacientes en cuidados paliativos con enfermedades avanzadas que les cuesta horrores, ¿vale? Subir a una ambulancia o subir al coche y venir a una consulta al hospital. ¿Vale? No vienes al hospital, voy yo a tu casa y allí decidimos, vemos cómo está, vemos si es necesario hospitalizarte o algún tratamiento que te pueda poner en casa. Eso es calidad. Nosotros ahora estamos en la línea de ver si conseguimos echar a funcionar otra vez hospitalización a domicilio, que cuando empezó la pandemia se disolvió y ahora estamos intentando retomar ese servicio. Vale. Joder, bueno, pues esperemos que eso vaya bien y que me alegra mucho además que en el Hospital de Berín, que además creo que también en Berín tenemos como suerte y un privilegio tener un hospital público que funcione, que tendrá sus cosas, buenas y malas. Como en todos los sitios. Creo que también entre contratos de médicos y contratos de enfermeros, por ejemplo, la cosa es distinta, ¿no? O sea, son mundos aparte, quizá. No me voy a meter en ese berenjenal. Los enfermeros sí que tienen una tasa de rotatividad mayor. Claro. Nosotros ves caras fijas durante mucho tiempo, es como más estable. Bueno, Eugenio, ya vamos a ir acabando. Hemos tocado... Bueno, yo creo que hemos hablado de temas que importan y que quizá la gente le da un poco a la espalda porque a lo mejor, bueno, no se lo explican. Entonces, yo creo que esto ha sido divulgativo y eso me parece importante. Así que te agradezco que hayas venido, que nos hayas dado tus conocimientos. Eres una persona además muy inteligente y la verdad, bueno, que ha sido todo un honor estar aquí contigo y que tú estés con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Espero no haber sido muy peñazo en algunas cuestiones de... Que va para nada. Que a veces te enciendes y sigues... Sí, hemos tocado un montón de cosas. Sí. Y eso yo creo que ha estado... Muchas gracias por la invitación. A ti, Eugenio. Cuídate. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Eugenio, de verdad. ¡Wow! Sí. Agradecido que hayas venido a os voy a cobrar, joder. Que me cago en la puta.